17 le doy lectura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo está aproximadamente en el tercer año de su ministerio terrenal. 3 años fueron los que Él estuvo predicando en esta tierra. Aquí estaba aproximadamente entrando a su tercer año. Él estaba saliendo de la región de Galilea, iba rumbo a la crucifixión, iba rumbo a Jerusalén. En el contexto, en unos versículos anteriores, relata Marcos que Jesucristo da una bendición a los niños, diciendo que los niños se acerquen a Él, y está ofreciendo vida eterna a los niños. En el mismo contexto, el joven va corriendo hacia nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que se arrodilla a Él y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero, este joven, la Escritura relata que era un principal, es decir, era alguien de influencia. Lo más seguro es que fuera un líder de alguna sinagoga. Este relato es tan brillante que los 3 evangelios lo relatan. Lucas lo deja en el capítulo 18, y Mateo en el verso 19. El capítulo que más detalle da al respecto es el que acabamos de leer. Este joven era un principal, era un líder de una sinagoga, es lo más seguro. Aparte, era un hombre que tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, era muy influyente. Cuando él se acerca y se arrodilla, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿por qué se arrodilla? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque un judío, un hombre de mucha influencia, no se iba a arrodillar ante alguien que no considerara digno de serlo. Segundo, un judío principal con tanto dinero
nunca, bajo ninguna circunstancia, le llamaría maestro a alguien que no considerara que lo fuera. Y este joven se está arrodillando ante nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo: maestro bueno. Y no solo eso, sino pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero que me presten atención aquí. Este joven era un joven con mucho dinero, era rico. Aparte, debió de haber sido alguien con mucho conocimiento. Era líder. Era alguien que dirigía espiritualmente y económicamente a muchas personas. Está corriendo a los pies de Jesús, no para decirle cómo debo vivir en esta tierra. No está diciendo y no está corriendo a Jesús para decirle cómo debo de guardar o cómo debo de vivir con la sociedad. Está haciendo la pregunta más importante que un ser humano debe de hacer: ¿cómo debo de heredar la vida eterna? Era un joven millonario. Él tenía todo en esta tierra. Todo lo que el dinero puede comprar, él lo tenía. Todas las influencias que alguien puede tener en esta tierra, él las tenía. Y está preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Corrió a la persona indicada, pero no hizo la pregunta indicada, porque este joven aún creía que la salvación era por algún mérito. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: los mandamientos sabes. Y los mandamientos que está citando nuestro Señor Jesucristo son los mandamientos correspondientes a la relación con los hombres. No citó ningún mandamiento que corresponda en relación con Dios. ¿Por qué? Porque si uno guarda los mandamientos que corresponden con los hombres, uno está guardando los mandamientos que corresponden con Dios. Y le está diciendo: no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Enseguida el joven dice: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo, lo vio y le amó. En el original griego, la palabra que traduce como lo amó está diciendo que sintió, lo miró con gran compasión. ¿Por qué? La falta de convicción de pecado de un hombre le hacía creer que era bueno y por lo tanto heredaba la vida eterna. Si nosotros vamos al Sermón del Monte y vemos en Mateo capítulo 5 verso 21 lo que la Escritura exige cuando dice: ustedes habrán oído que la Escritura dice no matarás, pero nuestro Señor Jesucristo les dice: pero yo les digo que cualquiera, es decir, incluye a todos, que le diga tonto a su prójimo, que insulte o que se enoje con su prójimo, es considerado como un asesino. Han oído que la Escritura dice no adulterarás, pero de cierto les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este joven no entendía esto. Lo más seguro que era una persona recta, era una persona socialmente bien conducida. No había matado, es decir, no había agarrado un cuchillo y se lo había enterrado a una persona. Pero lo más probable que sí había hablado de alguien o había insultado a alguien. A lo mejor este joven socialmente era bueno en el aspecto superficial y nunca había adulterado con nadie. Pero la Escritura dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este joven no entendía esto.
lo interesante no está aquí de este relato. Lo interesante está cuando este joven se va, porque la escritura dice que se fue triste. Llegó corriendo con toda la intención, se arrodilla y le dice: maestro, ¿qué haré? Primero, este joven no tenía la paz. Él está mintiendo, para empezar está mintiendo. Él siente que guardó toda la ley, pero si hubiese guardado la ley, estuviera en paz consigo mismo. ¿Para qué voy al maestro si estoy en paz con Dios por guardar todo? Pero a pesar de decir que lo había guardado, él tenía algo dentro de sí que lo hizo correr. A él le faltaba la paz de la gracia de Dios. Él sabía que no era salvo, a pesar de todo el dinero que tenía, a pesar de todas las influencias que podía poseer. Él le faltaba la paz que solamente Dios da. Y corre al maestro y va y se arrodilla y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? No le pregunta otra cosa, no le importa otra cosa, porque él lo tiene todo bajo la tierra. Le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aún quiere este joven su salvación por obra, la quiere obtener por méritos propios. La salvación es por gracia divina. Este joven no tenía la paz que un hombre salvo debe de tener. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cuando este joven se va triste. ¿Por qué? Fueron muchas las exigencias. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. No está haciendo una filantropía de esto. No está haciendo una enseñanza de decir que todos tenemos que vender lo que tenemos y es la forma de heredar la vida eterna. No es así. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, le está revelando lo que había en su corazón. Este joven no tenía muchas posesiones. Las posesiones lo tenían a él. Las riquezas eran las dueñas de la vida de este joven. Fue mucha la exigencia que el Señor le dijo. Y luego le dice: véndelo todo, dalo a los pobres. Él había dicho que amaba a su prójimo como a sí mismo. El Señor lo está confrontando. Y luego le está diciendo, lo está diciendo junto, no lo está diciendo como lo dice en Mateo capítulo 18 y en Mateo 10, sino lo está diciendo junto. Sígueme tomando tu cruz. Ellos conocían perfectamente el martirio de una cruz. En esos tiempos, el que iba a una cruz era el peor criminal. Desde el siglo VI en Persia, cuando Alejandro Magno conquista en el siglo III, y cuando el Imperio Romano en el primer siglo antes de Cristo ejerce dominio en el Mediterráneo, todos conocían el martirio de una cruz. Era el peor criminal, iba a una cruz. El peor malhechor era muerto, atado o clavado a un crucifijo hasta la muerte, para que todos se burlaran de él y todos agonizaran. Este joven conocía perfectamente este concepto. Lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: da todo lo que tú tienes, todo en lo que tú has confiado, y confía en mí. Está dispuesto a que todos se burlen de ti. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo le está dando a este joven para heredar la vida eterna. Confiar únicamente en la persona de Jesucristo. Poner nuestro corazón y depositar toda nuestra vida en Él. No en lo que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra. Porque la Escritura dice que todos nosotros somos pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no solamente bueno hay uno, Dios. La cultura israelita, los rabinos enseñaban que solamente al único que se le podía nombrar bueno era Dios. Y este joven le está adjudicando este atributo a nuestro Señor Jesucristo. No es que nuestro Señor Jesucristo negara que es el Hijo de Dios, sino está confrontando al mismo joven, haciéndole ver que también es un pecador, porque es un hombre. Solamente Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno?
La Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo, ni siquiera uno, nadie. Todos hemos pecado, igual que el joven, aunque algunos, como el joven, se consideren buenos y piensen que no han ofendido a Dios. El joven se va triste y aquí entra lo interesante. Nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto los digo, que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. No está hablando de la posesión económica, porque después está diciendo, los que confían en sus riquezas, les será difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está dando la expresión de un camello en el ojo de una aguja, teológicamente han existido algunos puntos de vista de discrepancia. Unas personas le llaman ojo de una aguja a una puerta pequeña de la muralla de los muros de Jerusalén, donde únicamente el camello podía entrar si se arrodillaba. Pero no está hablando en el contexto, no está siendo específico. Desde el siglo VI, los persas tenían un modismo donde para decir algo imposible decían, es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja. Era como una forma de hablar, de decir que es algo imposible. Si nosotros trajéramos a esta forma de hablar y dijéramos a una persona que tiene sobrepeso y le diríamos, es más fácil que un Chevy pase por el ojo de una aguja que a ese gordito le quede una talla 10. Y es lo mismo que está adoptando nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, es más fácil que un camello. ¿Por qué un camello? Porque era el animal más grande para ellos en Palestina. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Creen que sea fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Algunos de ustedes han ido a un circo o han ido a un zoológico y han visto el tamaño de esos animales. ¿Podemos pasar un camello por el ojo de una aguja? Es imposible. Entonces lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este tramo, está diciendo, es imposible que un hombre se salve por sus propias obras. Es totalmente imposible. La salvación proviene de Dios. La Escritura dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. El único camino y el único medio que el ser humano tiene en esta tierra para ser salvo es a Jesucristo. Retomo el principio de la enseñanza. Este joven adinerado, con mucho conocimiento, con muchas influencias, que tenía todo en esta tierra, no está preguntando por cosas sociales, no está preguntando cómo hacer algo aquí en la tierra, está preguntando por vida eterna, y la respuesta dada es vida eterna. La salvación proviene de Dios. Dios manda a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Nosotros somos pecadores. Todos nosotros, a pesar de no haber matado físicamente a alguien, nos hemos enojado alguna vez con nuestro prójimo. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, está diciendo que cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. A lo mejor muchos de ustedes, los casados, no han adulterado, los jóvenes no han fornicado. ¡Qué bueno! Pero la Escritura dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ante los ojos de Dios ya somos pecadores.
Hemos ofendido a Dios, lo hemos insultado con nuestra forma de vivir. Le hemos dicho a Dios: Dios, no me importa quién eres, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es más, quítate. Este joven hizo eso. Todos en esta tierra hemos hecho eso. Y estamos condenados eternamente. Nos espera una eternidad, o en el infierno o en el cielo. Cuando el joven le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ellos tenían el concepto de vida eterna de lo que Daniel, el libro de Daniel dice en el capítulo 12, en el verso 2. Cuando en el día final los que descansen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para juicio eterno y otros para vida eterna. No hay una destrucción total. Quien no se arrepintió de sus pecados aquí en la tierra tendrá vida eterna. Y quien se arrepintió, vida eterna. Nosotros somos pecadores, todos nosotros, cada uno de nosotros. No hay ninguna persona en esta tierra que se pueda salvar por sus obras. No hay ninguna persona en esta tierra que no sea pecador. Todos lo somos. En alguna vez mintieron. Levante la mano quien no ha mentido. Ya todos me mintieron. Todos hemos mentido alguna vez cuando eras niño y te dijeron: ¿quién se comió la mermelada? Y fuiste tú, pero la escondiste y escondiste el frasco y dijiste: yo no fui. Ya mentiste. Y así se te fueron acumulando. Y no vas a hacer nada, no puedes hacer nada por tus obras para pagar esa deuda. Dios manda a su Hijo, muere en la cruz del Calvario, como estaba escrito, como estaba estipulado, que el Mesías, que Dios enviaría a su Hijo, moriría y resucitaría conforme todo lo que dijeron los profetas, para el perdón de los pecados de todo aquel que cree. Hay unos que creen, pero la Escritura dice que aquel que ha creído es porque se ha arrepentido y se ha apartado del pecado. Una cosa es pecar. Un creyente peca, puede pecar, porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero un creyente no vive practicando el pecado. Un futbolista practica el fútbol. En la mañana se levanta, sale a correr, agarra su balón, todos los días está dominando el balón, chutando a la portería. Al otro día hace lo mismo, practica hasta que llega el día del juego de fútbol, y la siguiente semana sigue practicando. Un cristiano no practica el pecado, no vive pecando, adultera, miente, levanta falso testimonio, chismea, vive con la mente llena de enfermedades. El cristiano se tiene que arrepentir. El hombre, para ser cristiano, mejor dicho, se tiene que arrepentir de sus pecados. La persona que se arrepiente genuinamente de sus pecados hereda vida eterna. La persona que no se arrepiente de sus pecados tiene muerte eterna. Y nuestro Señor Jesucristo procede diciendo en el texto que estamos leyendo, Pedro se sorprende. ¿Saben por qué se sorprende Pedro? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo las personas pensaban que heredaban el favor divino porque tenían muchas posesiones. Ellos tenían ese concepto, que el que más posesiones tenía es porque Dios estaba a su favor. Y Pedro dice, Señor, entonces, y después dice Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice de dejar y de seguir y de tomar su cruz, le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro sigue hablando en términos terrenales, está viendo lo que hay en esta tierra.
Y nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, hijas, tierras, posesiones, por causa de mí, recibirá más en este siglo y la vida eterna. De hecho, en el contexto dice, con persecuciones. Es decir, que a pesar de las tribulaciones que tenga un cristiano va a disfrutar más de las cosas aquí en la tierra que una persona que está llena de bienes, pero sin la vida de Dios. Y termina y concluye esto diciéndole que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que en la vida muchas veces consideramos a una persona por lo que tiene, por cómo se ve, por cómo se desenvuelve, o por su apariencia, o por su fama, como alguien primero. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo: los primeros serán postreros. El joven rico era considerado como alguien primero, como un modelo a seguir. Pero ese modelo a seguir no tenía vida eterna. Estaba muerto. La Escritura dice en Efesios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente. Una persona que no se ha arrepentido genuinamente, así la vean con risas, está muerta. Por dentro hay un vacío que solamente llenará Dios y la vida de Dios. Nada más en esta tierra. Si ustedes ven los reportajes de las personas más ricas, así tengan todo el dinero del mundo, si no tienen la vida de Dios, están muertos. Y están muertos eternamente. Tormento eterno o vida eterna es a lo que el joven se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Y fue confrontado. La pregunta aquí en esta breve exposición sería: ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de cada uno de ustedes para heredar la vida eterna? Si en ese momento nuestro Señor Jesucristo pasara y fuera caminando y ustedes corrían y les dijeran: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hay en su corazón? Que les hará decir o hará regresarse con la mirada agachada. Las exigencias de nuestro Señor Jesucristo es una: confiar en Él para vida eterna. Tenemos que hacer lo que hizo el publicano y decir: Señor, no soy digno de ti. Clamar a Él por misericordia para el perdón de nuestros pecados. Es una eternidad la que ofrecen las Escrituras. Es una eternidad en la que la Biblia dice que pasarán. Una, los que arrepentidos se volvieron a Dios. Le dijeron: Señor, perdóname por mis pecados, porque he pecado. Como la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Es lo que nosotros tenemos que hacer: arrepentirnos si queremos heredar la vida eterna, confiar en Él para salvación, para estar con Él por siempre. Y la Escritura también da un triste relato para todos aquellos que no confiaron en Él. Muerte eterna. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que había dos ladrones, y dicen que uno, la Escritura afirma que uno, en su impía manera de vivir, le grita: ¡Hey tú! Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos.
el otro le dice, aún ni estando al borde de la muerte, temes a Dios. Ni aún estando a punto de morir, temes. Luego se voltea a Jesucristo y le dice, Señor, cuando estés en tu reino no te olvides. La Escritura dice que de cierto os digo, que esta noche estarás conmigo. Ustedes pueden hacer lo que hizo el otro ladrón insensato y burlarse de Dios aún al borde de la muerte. Pueden hacer lo que hizo el otro ladrón y decirle, Señor, no te olvides de mí. El relato termina triste porque este joven, la Escritura no dice más acerca de este joven. No sabemos si en la predicación de Pedro en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, este joven se convirtiera al cristianismo. No sabemos, no hay más relato acerca de él. Lo cierto que es una enseñanza sólida acerca de lo que hay en nuestros corazones y de que la salvación proviene única y exclusivamente por Dios. No podemos hacer nada, únicamente voltearlo a ver a Él con todo nuestro corazón, confiar en Él para vida eterna. Y la Escritura afirma, como acabamos de leer, que aparte de heredar la vida eterna en esta tierra, estaremos mejor espiritualmente, interiormente, que cualquier otra persona. Amén.